sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si es con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Aleluya, te alabamos, Señor Jesús. ¿Quién contra nosotros, Señor Jesús? Porque tú estás aquí, Señor. Bueno, pues ahora tenemos algo diferente, tenemos algo especial. El hermano José, lo conocemos yo y mi esposo de varios años atrás. Ha sido una buena amistad ese hombre. Él viene de la iglesia, el hermano José viene de la iglesia, oh my gosh, iba a decir Príncipe de del Paz. otro, pero sé que no se ve. Príncipe de Paz. Príncipe de Paz. Tantas iglesias hispanas, right? No se confunden. Okay. Y su iglesia me invitó hace 2 años, antes que se fuera mi esposo, a una conferencia de mujeres. Anyway, el hermano José, miren, este hermano es tremendo. Él vino ahora y ya habíamos hablado que quería hacer una entrevista, ¿no? Lo quería hacer un video, ¿no? Porque él va a empezar un ministerio en diferentes iglesias, ¿ok? Y quería empezar con nosotros. Aleluya. ¿Y por qué nosotros? O sea, porque yo con usted me siento tan a gusto, tan... Dije, ya yo soy bien sencilla,
¿Y sabe lo que me dijo? Se me olvidó que yo le dije esto hace años atrás, que yo quería dar todo lo que yo sabía, todo el conocimiento, todo. Dice, porque yo quiero que usted me ayude. Él trabaja con la juventud en su iglesia, por lo menos está ahí 3 veces por semana, él predica en su iglesia. Él es un siervo, es un hombre dado a Dios. ¿Y saben qué? Él tiene como cerca de 15 años trabajando en su iglesia. Lo conocimos cuando él tenía un programa de radio. Todos los domingos tenía programa de radio. Él daba como un estudio bíblico los domingos de la mañana por varios años. Ya no lo está haciendo, el Señor lo va a mover a otro ministerio, no a otra iglesia, a otro ministerio, ¿no? Y quería empezar con nosotros. Y luego va a ser algo que va a seguir adelante para que la gente se dé cuenta de esta iglesia. Al estarme entrevistando, estaba haciendo muchas preguntas, ¿no? Tuvimos un buen tiempo en esta entrevista para que la gente se dé cuenta qué es lo que se espera de esta iglesia, cómo es esta iglesia y otras cosas, ¿no? Y pues ahora él va a venir y él va a predicar, ¿ok? Y lo que me gustó de él, porque cuando pensé, nunca lo había invitado la primera vez, pero el Señor y le dije, hermano, te quiero invitar a que me dejas saber para tal día. Dice, sí. Y ya cuando me dejó saber, hablé con un pastor, me dijo, sí, ven. Él es un muchacho sumiso, inseñable, que rinde cuentas a su pastor. Y eso me gusta de ti, hermano José. Le dije, no te detengas, tú predica lo que Dios te dé. Así que vamos a darle un aplauso, le voy a pedir que pase al frente, hermano. Ahí tienes tu agua ahí. Si necesitas que cambiar un Manuel o... Gracias. Te va a dar un micrófono. Okay. Bueno, que Dios los bendiga. Pues muchas gracias por la invitación, por la pastora, gracias por la invitación. Creo que sí me escuchan así mientras se acomoda. Amén. Gloria a Dios. Okay. Pues, sí está bien. Está bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios, sí está bien. Sí. Uno de los muchos problemas que tengo es de que a veces cuando hablo, hablo muy despacio, casi no se me escucha. Y a veces cuando hablo fuerte, a veces como que siento que estoy gritando, por eso a veces como que tengo problemas con mi voz. Pero decía de que gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar en este lugar. Como decía la pastora, ya tiene algunos años que nos conocemos. No hemos compartido mucho, pero el tiempo que compartimos, o al menos el tiempo que tengo la oportunidad de hablar con la pastora, siempre aprendo algo. Y eso es lo que pues a mí me ha ayudado mucho. Como decía la pastora también, algo que estoy tratando de hacer es tratar de hablar con algunos de los pastores. Y una de las preguntas que le hacía la pastora es, ¿cuál es el propósito de esta iglesia en particular? ¿Cuál es el propósito de esta iglesia? La Biblia dice de que
como somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, pero cada cuerpo, cada miembro tiene una actividad, un propósito en específico. Y esto sucede igual con la iglesia. ¿Cuál es el propósito de cada iglesia? Y muchas veces uno no sabe el propósito, aún como líder tal vez uno no sepa cuál es el propósito de la iglesia. Y muchas veces invitamos a gente, invitamos a personas, pero no sabemos qué es lo que puede esperar o para qué la invitamos a la iglesia. Claro que el propósito general es la salvación, es para la salvación, la predicación del evangelio es para la salvación de las personas, pero cada persona tiene una situación o problemas distintos y al llegar a un lugar llega por algo, llega por esa necesidad que está pasando, por la situación que está pasando en ese momento. Y muchas veces como iglesia no sabemos cuál es el propósito de la iglesia. Y uno cuando invita a alguien dice, bueno, pero ¿qué puedo esperar en tu iglesia? ¿O qué es lo que puedo encontrar ahí? ¿O para qué me invitas ahí y no a otra iglesia? Entonces es bueno conocer primero cuál es el propósito de nuestra iglesia, por qué Dios nos puso en cada iglesia o en un lugar. Es bueno que nosotros podamos conocer cuál es ese propósito, y esta es la idea, al menos esa es la idea que tengo de hablar con algunos pastores para ver y de alguna manera también que la gente conozca las iglesias, porque tal vez muchas veces también nos encerramos, vemos de que cada uno está en la iglesia, nos reunimos y ya es todo, pero a lo mejor la gente no sabe ni si hay una iglesia o dónde habrá una iglesia. Entonces el propósito también de eso es que la gente conozca a las diferentes iglesias, sepa qué puede encontrar en las diferentes iglesias y así buscar la que más le convenga o donde sienta que le puedan ayudar. Abra su Biblia, vamos a entrar con el mensaje. Sí, así puedo moverme, como que vamos a ver. Ok, ahora sí. En Éxodo, capítulo 17, Éxodo capítulo 17, versos 8 al 13. Éxodo capítulo 17, vamos a dar lectura, vamos a ver en este pasaje algo que estaba mirando y que quería compartir con ustedes. Capítulo 17 del verso 8 al 13, vamos a hablar sobre el tema estamos en guerra. Estaba pensando y viendo sobre qué tratar de compartir, y creo que con lo que mencionaba la pastora, creo que este es el tema. O por lo menos confirmó el tema. Estamos en guerra es el tema. Capítulo 17 del libro de Éxodo, del versos 8 al 13. Voy a dar lectura y me siguen con su vista. Dice así la palabra del Señor, creo que todos lo tienen. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo cual tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol.
Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Damos gracias a Dios por su palabra. Estamos en guerra, como decía, es el tema de hoy. Y la pastora mencionaba y hemos estado viendo a través de las redes lo que está sucediendo con Rusia y Ucrania, todo este conflicto que hay en aquellos países. Y la Biblia dice en Efesios capítulo 6 de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que nosotros estamos en una lucha constante, en una guerra constante. Nosotros no peleamos, dice el apóstol Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros, el cristiano, el creyente, el Hijo de Dios, está en una lucha continua. Ahora, ¿contra qué luchamos? ¿Contra quién es esta guerra? Sabemos, como mencionaba en Efesios, habla acerca de guerras espirituales, contra huestes, contra principados, contra potestades. Pero en estos últimos días también ha habido otro tipo de luchas. Uno escucha hablar, por ejemplo, sobre la lucha cultural, aquello que va en contra o aquello que está destruyendo la cultura cristiana, los principios y valores cristianos, aquellos que tratan y buscan la manera de cómo acabar esta cultura, cómo destruir todo lo que representa a Dios. Tenemos guerras también contra nosotros mismos, tal vez contra nuestro carácter, contra nuestra personalidad, contra cosas que en lo personal estamos tratando de vencer o tratando de permanecer en esa lucha para llegar al final, para poder estar firmes y ser recompensados al final. Entonces, en general, estamos en una lucha, estamos en una guerra y nosotros primero tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos que ser conscientes de que estamos en una guerra. Por eso dice el apóstol Pablo que nosotros no debemos de dormirnos, tenemos que velar, que estar despiertos, que estar alertas, porque dice la Biblia de que nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes, tenemos que estar velando siempre para no ser sorprendidos por el enemigo. Vamos a ver quién era Amalec, algunas de las características de este personaje. Amalec dice significa belicoso. Amalec significa belicoso. ¿Qué es una persona belicosa? ¿O qué es alguien belicoso? Una persona que le gusta estar siempre en guerra, que le gusta siempre pelear, siempre estar discutiendo. Esa es una persona belicosa o alguien belicoso. O dice es un pueblo que lame. Amalec dice de que es el nieto o fue el nieto de Esaú. Amalec era un pueblo nómada también, no tenía un lugar fijo, un lugar estable, sino que iba de campamento en campamento. Siempre estaba, dice de que Amalec siempre estaba en guerra con el pueblo de Israel. Cuando vamos al libro de Jueces y vemos a Gedeón, dice de que una de las razones, o la razón por la cual Dios llama a Gedeón, era porque los amalecitas siempre estaban robando las cosechas del pueblo de Israel. O sea, lo que ellos hacían era robar, esperaban a que el pueblo de Israel sembrara o hiciera todo el trabajo para ellos solamente llegar y quitárselos. Eso era lo que hacía este pueblo. Pero en muchas ocasiones, y en otras ocasiones, eran ellos que se juntaban o se unían con otros pueblos para juntos poder atacar a Israel. Entonces Amalec, este pueblo era un pueblo que siempre estaba en contra de Israel, siempre estaba en lucha, siempre estaba peleando contra Israel. Entonces nosotros tenemos un enemigo. Tal vez si nosotros nos ponemos a pensar o si ponemos a analizar, si conocemos o hay algo, este espíritu de Amalec en nuestra vida, si hay alguien o hay algo con el cual nosotros estamos luchando, hay alguien que está tratando de robarnos tal vez por lo que nosotros hemos trabajado, por lo que nosotros hemos sufrido, por lo que nosotros hemos batallado. ¿Con qué o con quién nosotros estamos luchando? Decía al principio de que todos tenemos una guerra, todos tenemos una lucha. Ahora, ¿con quién? El punto es identificar con quién, porque si no sabemos contra quién estamos luchando, bueno,
¿cómo vamos a saber qué estrategias o qué armas usar para poder vencer o derrotar a ese enemigo? Entonces lo primero es saber, identificar contra quién estamos luchando, saber quién es ese enemigo. Gedeón, como decía, derrotó a los amalecitas. En una ocasión hay un rey del pueblo de los amalecitas que llama a Balaam. Creo que se recuerdan de este pasaje, de esta historia. Llama a Balaam, al profeta, para que maldiga al pueblo de Israel. Pero dice de que el profeta, Dios convierte o Dios trata con el profeta, y el profeta, en lugar de proferir maldiciones en contra del pueblo de Israel, lo que hace es bendecir al pueblo de Israel. Y dentro de esas profecías que Dios le da, anuncia también la destrucción del pueblo de Amalec. En primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15, narra la historia de Saúl. Conocen la historia de Saúl, cómo a través de Samuel, del profeta, manda a Saúl para destruir al pueblo de Amalec y a su rey y acabar con todo lo que había en ese lugar. ¿Qué es lo que pasa con Saúl? Que Saúl deja vivo al rey Agar, el rey de Amalec, y a causa de eso Saúl es destituido como rey, Dios se aparta de él. Entonces tenemos que conocer quién es nuestro enemigo, quién representa a este enemigo para poder vencer, para poder ponernos en esa lucha y al frente de batalla. En esta historia vemos también, ya conocimos quién era Amalec, o vimos algunas de sus características. Pero como estamos en una guerra, y en una guerra tienen que haber por lo menos dos personajes o dos lados. Ahora, ¿quién estaba del lado de Israel? ¿Quién estaba en este bando? Y aquí vemos a Josué. ¿Quién era Josué? Josué era uno de los jóvenes que dice que él había nacido en Egipto. Josué comienza su ministerio, o él comienza más que nada a estar bajo el mando de Moisés desde Egipto. Él está al lado de Moisés en todo el trayecto por el desierto hacia Canaán. Josué era uno de los discípulos o uno de los seguidores, alguien que estaba, como decía, siempre al lado de Moisés aprendiendo. Siempre de alguna manera él buscaba de estar cerca para ver qué podía recibir, qué podía aprender, qué podía obtener de Moisés. Y eso es algo importante. Como decía la pastora, una de las cosas que a mí me llamó la atención y lo que me llama la atención de la pastora es de que, y lo mencionábamos hace rato en la entrevista, una de las cosas que a mí se me quedó era de que ella decía en una ocasión de que ella no quiere morir, no quiere partir, no quiere irse y llevarse todo lo que ella sabe, toda su experiencia, todo su conocimiento, todo lo que ella tiene. Leía en una ocasión de que uno de los problemas de los líderes o de algunos líderes es de que prefieren morir, prefieren irse de este mundo y llevarse todo su conocimiento, llevarse toda su sabiduría, toda su experiencia, todo lo que Dios les ha dado, todo lo que han vivido y llevárselo a la tumba en lugar de dárselo a alguien más para poder seguir ese legado, para poder seguir en este camino, ya sea dentro del cristianismo o dentro de lo que pueda hacer. Eso es una de las cosas más difíciles de cambiar o que uno puede ver dentro de las iglesias o dentro del liderazgo, de que una persona con mucho conocimiento es difícil que lo comparta con aquellos que van comenzando, o que se lo dé a un discípulo, que haga un discípulo. En el caso de Jesús vemos también cómo el propósito de Jesús fue enseñar, fue discipular. Y la palabra discípulo viene de disciplina. Y la disciplina, por ese lado, es donde uno más batalla, donde uno más pelea, donde uno siempre está batallando. Con la entrevista, por ejemplo, hoy tenía la entrevista con la pastora a las 3, llegué unos minutos después. ¿Por qué? Tal vez porque me falta un poco de disciplina. Y eso es donde uno muchas veces batalla. Y la palabra discípulo viene de esa palabra disciplina. Entonces, lo que
el Señor Jesús estaba enseñando a los discípulos, era para dejarles para que ellos siguieran con ese legado, para que ellos siguieran con ese trabajo. Pero ahora, Josué era alguien que quería aprender, era alguien que estaba dispuesto a someterse, era alguien que estaba dispuesto a aprender. Pero puede haber algún maestro, puede haber alguien que nos enseñe, alguien que esté dispuesto a enseñarnos y a darnos de su experiencia, a aconsejarnos, pero ¿estamos nosotros dispuestos a aprender? Una de las cosas que la pastora decía la semana pasada acerca del siervo, ¿por qué es difícil o qué impide a una persona ser un siervo? ¿Y qué era uno de los puntos que la pastora decía? El orgullo.